Cuando recién me presentaban, se mencionaba, bueno, mi interés por dos temas. Yo soy economista de profesión, razones que ahora van a ser obvias, terminé dedicándome a full desde 2010 a la educación. Van las dos citas que les mencionaba, que las copié esta tarde justamente, cuando preparaba un poquito la conferencia. La primera de ellas, respecto a creo que para dar una conferencia es bueno que ustedes sepan de qué voy a hablar. Entonces, hemos mencionado filantropía no asistencialista, hemos mencionado el concepto de educación y el título de la conferencia, que es libertad educativa. Antes de empezar la conferencia en sí mismo, también voy a aclararles de qué se trata, porque puede llamar a la confusión. En 3 minutos aclaro de estos 3 puntos y después ya nos dedicamos al tema en sí mismo. La primera de las dos citas dice lo siguiente, y esto está asociado a mi definición de filantropía no asistencialista, que es lo que, como economista profesional, me hizo volcarme a la educación. Me opongo firmemente al antiguo sistema de limosnas, que solo hace que aumente la cantidad de mendigos. Y considero que el mayor problema de la filantropía es hacer personas capaces de trabajar, de individuos que de otro modo se volverían indigentes y de este modo crear miembros útiles para la sociedad. Básicamente, lo que les acabo de leer se parece mucho a la visión de nuestros planes sociales, pero está escrito en 1891. Voy a la segunda cita, que es el link entre, filantropía no asistencialista, que es lo que fue un poquito esa idea, y educación. La segunda cita dice, la pobreza se origina en la falta de educación. Ya está el link. Y solamente la educación y el entrenamiento de las nuevas generaciones podrán remediar esta desafortunada situación. Creo que es clarísimo, la cita es de 1873, las dos citas son del barón Maurice de Hirsch, que fue una persona de gran relevancia en nuestra historia, pero no voy a gastar la conferencia en contarlo, pues yo he escrito sobre él y no es el momento ni el espacio, pero el punto importante es que esta última cita, el barón de Hirsch fue el constructor del famoso ferrocarril de París pasando Turquía, o sea, el estrecho, como la película de... a ver si me sale... el Expreso de Oriente, exactamente. Era un empresario ferroviario que veía la pobreza que había a través de esas tierras y que la única solución para enfrentar esa pobreza era la educación. Francamente, me pareció fascinante la visión de filantropía no asistencialista, yo comulgo ampliamente, y el link con educación, y de ahí entró, y de ahí se generó mi interés. Hecho esa aclaración, ¿qué tiene que ver con libertad educativa? Porque tiene que ver con libertad educativa. Vamos a la charla de esta mañana. Cuando yo llegué ayer noche y me encontré con él, leí el programa, no lo había leído, y me pareció increíble la posibilidad de escuchar los 3 casos, Francia, Ecuador y Finlandia. Finlandia es lo que me encantaría que fuese la Argentina. ¿A quién no? ¿A quién no le gustaría tener un sistema donde para ser profesor, para ser maestro, hay que estar en el 10%, para empezar la carrera en el 10% más o menos superior en el colegio secundario, después 4 años de licenciatura, 2 de maestría, una tesis de maestría y después un director más o menos lo va a seleccionar? Esa persona es lo mejor que me podría pasar tenerlo de profesor. Realmente lo mejor que nos podría pasar es tener un sistema como ese, hoy aquí en Cataratas. Pero como recién lo charlaba en una entrevista, hay un problema, que es que en Cataratas no nieva. Esto no es Finlandia. O sea, sencillamente es imposible. No hay chance alguna de que tengamos en la Argentina una situación de esas características. Entonces, el tema es cómo dar igualdad de oportunidades, cómo permitir que chicos que no tienen la fortuna de nacer en un hogar pudiente tengan las mismas oportunidades que chicos que, han tenido otra suerte, porque no es justo, sencillamente. Y ese es el criterio de libertad educativa que vamos a charlar hoy. Es decir, no voy a charlar de la libertad dentro del aula. Para empezar, porque yo no entiendo nada del tema. Yo soy economista, escribo en Public Policy, como es que llamamos a este área,
fundamentalmente en educación, pero yo no me siento calificado más que cualquier otro para hablar de cuál es la mejor pedagogía o la libertad de un maestro. Sin duda, al tener mayor libertad los padres para elegir, indirectamente habría mayor libertad dentro del aula, pero no es mi tema. Mi tema es la libertad de los padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos. Los padres tienen derecho a decidir qué comen los chicos, tienen derecho a decidir quiénes son los amigos de los chicos, no sé, tienen derecho a guiar a sus hijos, pero salvo que tengan posibilidades económicas para pagar 2 veces por la educación, una a través de impuestos y otra en el colegio privado donde van sus hijos, no tienen derecho a decidir por sus valores o por las aptitudes de los chicos o por los gustos de los chicos qué es lo mejor para ellos. Y en función de eso, yo creo que eso no está ok, que no está bien. Y la charla, la conferencia que ahora sí vamos a empezar, básicamente se limita primero a hablar un poco del concepto de libertad educativa en general, luego a un punto que para mí es importante, que es mostrar, porque algo que quiero contarles la hoja de ruta. El argumento contra la libertad educativa es que los padres no están calificados. Sencillamente que muchos papás no están calificados para decidir qué es lo mejor. Bueno, hay un montón de evidencia en contra. Yo quiero compartir algo de evidencia y luego todo el resto de la charla va a ser hablar de, tengo mucho más material del que voy a hablar, siempre me pasa, de propuestas concretas. La idea es no estar hablando de que tengamos educación para todos, educación de excelencia, más y mejor. No es la idea porque para eso no sirve, sino demostrarles algunas propuestas concretas en otros países que podrían funcionar en la Argentina. No más que eso. Y hasta ahí voy a parar. No me voy a pasar de la hora. Cuestión que haya, bueno, tiempo para preguntas si es que ustedes tienen, que siempre es lo más interesante, creo yo. Ok, para empezar. Un poco leo, un poco hablo. Hace algo más de 2 años, en julio del 2017, el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, en un programa de radio, abogó por la libertad de enseñanza. ¿Qué dijo el cardenal? Dijo, lo que la Iglesia trata de proclamar desde hace muchos años en este país es que apliquemos el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para su hijo. Y agregó que la ley, por cierto, en el Uruguay, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Ok. Y agregó que la ley establece en el Uruguay que todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros que desee. Luego subraya. A su entender, este derecho supondría, y esto es lo que me interesa, en un país democrático y plural como el Uruguay, decía Sturla, dar a los padres que tienen dificultades económicas la posibilidad de poder también elegir del mismo modo que lo hacen los padres que tienen suficientes medios. Bueno, empezamos con el argumento que voy a repetir una y otra vez para ilustrar lo que les quiero transmitir. Sigo con el cardenal Sturla, que en una entrevista en el año 2015, el periodista le pregunta y le repregunta dónde pensaba, lo estoy tratando de hacer corta, él le va a repreguntar al periodista, ¿dónde le pensaba el periodista que los políticos enviaban a estudiar a sus hijos? El periodista se queda en la duda y le dice, bueno, que seguro que a escuelas privadas. Entonces la respuesta del cardenal es, si es así, ¿por qué no le dan a los pobres lo que le dan ellos a sus hijos? Mi pregunta para empezar, un poco cuál es mi rol siempre cuando estoy en una de estas conferencias, tratar de convencer a alguno de ustedes, creo que tengo más posibilidades de lo habitual, que la libertad educativa vale la pena. Sencillamente es eso, si convenzo a uno ya estoy hecho, siempre digo, creo que las chances hoy son más altas de lo habitual porque el tema es tabú, sencillamente esto no se habla en la Argentina. Si hoy nos preguntamos a nuestros políticos en la puerta del Congreso, hacemos una estadística, por ejemplo, ¿quién de ellos está a favor de la educación pública? Yo creo que el 100% afirmaría que está a favor de la educación pública, casi el 100%.
Si luego le preguntamos dónde envían o han enviado a estudiar a sus hijos en la educación obligatoria, creo que no el 100%, pero un alto, muy alto porcentaje lo va a haber enviado a escuela privada. Bueno, es exactamente lo que el cardenal Sturla plantea. Algo está mal, es obvio que algo está mal. Ok, avanza un poquito. No es una charla académica, no vamos a hablar de los costos de los monopolios, pero todos sabemos que los monopolios generan costos. O sea, un monopolio en general genera dos cosas, un mal servicio y un precio caro. Son las cosas que generalmente genera un monopolio. Pero en educación, desde siempre ha habido opiniones al respecto. Por ejemplo, Frédéric Bastiat, es un pensador francés del siglo XIX, decía que la necesidad más urgente no es que el Estado deba enseñar, no es esa, sino permitir la educación. Y aclara, todos los monopolios son detestables, pero el peor de todos es el monopolio estatal de la educación. Fuerte, pero a mi entender totalmente lógico. Repito, si un padre no tiene posibilidades económicas, no tiene más que una alternativa, enviar a su hijo a un colegio de gestión estatal. No hay otra, eso es un monopolio. O sea, eso es un monopolio, la definición de un monopolio. No es el único que piensa de esa forma. Voy a ir a saltear unas cuantas horas porque quiero compartir un par de citas más asociadas. El ministro de Educación sueco, Per Unckel, que fue el ministro que entre 1991 y 1994 hace una reforma muy grande en Suecia, que privilegia la libertad educativa, decía, la educación era demasiado importante como para dejarla en manos de un solo productor. Muy parecido a Bastiat 1849. Voy a otra cita. Yo uso un montón de citas porque creo que se ahorra un montón de tiempo y es más impactante. Voy a una cita que no va a tener buena prensa, pero creo que es un buen caso. Sebastián Piñera dice, no creo que el Estado tenga el derecho a monopolizar la educación, porque cuando eso sucede, lo que ocurre es que se sacrifica la libertad, la equidad y la calidad. Y al final me parece fantástico. Y muchas veces la educación termina siendo más adoctrinamiento que educación. Me parece una descripción de nuestra realidad bastante ajustada. Última cita para ya avanzar un poquito. Cambio totalmente la temática. Vamos a 1995, en una entrevista en Washington, le hace el Instituto Smithsoniano a Steve Jobs. Nada que ver con educación. Steve Jobs, Apple, nada que ver. Pero tenía opiniones muy fuertes sobre educación. Para empezar, Steve Jobs en la entrevista afirma, yo no creo en la igualdad de resultados, porque por desgracia la vida no es así. Sería un lugar muy aburrido si lo fuera. A mí me gusta, pero realmente creo en la igualdad de oportunidades, lo cual cada vez me gusta más, y termina diciendo, la igualdad de oportunidades para mí más que nada significa una gran educación. Es una gran... La leo entera rápidamente. Yo no creo en la igualdad de resultados, porque por desgracia la vida no es así. Sería un lugar muy aburrido si lo fuera, pero realmente creo en la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades, más que nada, significa una gran educación. Ok. ¿Y qué dice después? En mi opinión, es un párrafo más, dice Steve Jobs, los padres de los estudiantes son los reales clientes del sistema educativo, lo cual es totalmente cierto, los papás deciden, si es que pueden decidir. Bueno, los papás dejaron de prestar atención al servicio provisto por las escuelas conforme las mismas se fueron burocratizando y los padres tuvieron cada vez un rol menor. Y continúa. La consecuencia la considero paralela a lo que sucede cuando los clientes dejan de prestar atención a los servicios que adquieren a un monopolista. ¿Qué es lo que pasa? La calidad deja de ser buena. Repito, todo esto estoy leyendo textualmente la declaración de Steve Jobs y dice, al monopolista no tiene por qué importarle prestar un buen servicio, durísimo. Eso es lo que IBM fue en su día, pone a IBM como la imagen del mal, por supuesto, y eso es sin duda lo que el sistema de educación pública es en la actualidad. Eso es lo que decía Steve Jobs en 1995. Continúa. Una cuestión de hecho es que si un padre desea que su hijo estudie en un colegio privado, no podrá utilizar para ello el costo de educar a su hijo en un colegio público.
sino que deberá pagar, por supuesto, además el precio de la escuela privada. Es claro que ello convierte para muchos padres a la educación pública como la única alternativa factible para la educación de sus hijos. Un real monopolio. Bueno, creo que más o menos la foto está. O sea, la idea de tenemos un monopolio real para toda aquella familia que no puede, sencillamente no puede pagar un colegio, una alternativa privada. La conferencia va a tratar de mostrar que hay otras alternativas y que estas otras alternativas son superadoras. Eso es todo. No voy a tratar, por cierto, de mostrar que académicamente esto es mejor o peor. En realidad es mejor, se los podría mostrar, pero creo que el peso de la prueba tiene que ser al revés. Es decir, la libertad es un valor en sí mismo, no tengo por qué probar que la libertad es buena, alguien tiene que probarme que un sistema que no privilegia la libertad es mejor. Por ende, lo que aquí estamos hablando es un sistema que privilegia la libertad. Hasta ahí. Ok, la peor crítica contra este tipo de posibilidades, perdón, es si los papás tienen la capacidad para decidir qué es lo mejor para sus hijos. Lo traslado a la Argentina, si un papá que vive, voy a hacer el caso más extremo, en una villa de emergencia, no terminó la primaria, es traficante de drogas, la mamá es prostituta y ambos reciben planes sociales. Estoy poniendo una foto más horrible imposible si puede decidir o no qué es lo mejor para sus hijos. Para mí sí. Y ahora vamos a mostrar evidencia de que en general sí. New York, 1996. Le voy a contar dos experimentos, uno en New York 1996, otro en Montevideo en el 2013. En ambos, padres del perfil que acabo de mostrar eligen lo que es lo mejor para sus hijos. Eso es básicamente lo que quiero hacer. Bueno, se los cuento. El arzobispo de New York, que se llamaba el cardenal O'Connor en ese entonces, propone a la administración de la ciudad que envíe a los alumnos más problemáticos de las escuelas públicas a escuelas que funcionaban bajo su arquidiócesis. El alcalde, quien era Rudolph Giuliani, apoya la iniciativa, pero cuando sale a buscar financiamiento, pues la idea era que tenga financiamiento privado, es rechazada la iniciativa básicamente por grupos que invocaban la llamada primera enmienda de la Constitución americana en cuanto a la libertad de cultos. ¿Cómo lo soluciona? Un grupo de filántropos privados, fundamentalmente de Wall Street, hacen un fondo propio, con lo cual ya puentean el problema, por así decirlo. Nace algo que se llama la New York Scholarship Foundation, la cual ofrece vouchers educacionales, es decir, un bono de $1.400 a 1.000 familias de bajos ingresos del gueto, o sea, de un perfil extremadamente humilde, y las familias podían utilizarlo para elegir entre los cientos de escuelas, no sé, privadas, religiosas o laicas que existían en la ciudad. ¿Qué terminó pasando? 20.000 familias se inscriben en una lotería para acceder a los 1.000 vouchers en el gueto negro de New York. 20.000 familias. Es bien fuerte. Yo no les voy a contar ahora el resultado, porque me voy a ir del tiempo, pero el resultado fue espectacular. Muchos de esos chicos terminaron ingresando a universidades y algunos hasta a universidades de élite, lo cual era un impensable. Pero el punto no es ese, el punto es que para 1.000 asientos, 20.000 familias, supuestamente no calificadas para nada, se anotaron en el sorteo. Lo mismo pasa en Montevideo en el 2013, en un rato voy a hablar más del caso uruguayo, pues una de las propuestas, pero ahora voy puntualmente al ejemplo. En Montevideo, en un barrio muy pobre, Casaballe, que es un barrio extremadamente pobre de Montevideo, abre un par de liceos privados. Voy a hablar de uno de ellos, en este caso, del Liceo Impulso, que es privado y gratuito. Es un colegio laico, privado y gratuito. Sorteo, nuevamente ante escribano público, de 377 interesados había 100 vacantes, muchas menos vacantes que interesados. Lo muy interesante es al año siguiente, se postulan 530 chicos sobre una población del barrio de 1.215, más del 50%.
Ahora voy a contarles la declaración de uno de los fundadores del Liceo Impulso, que dice, estoy salteando de ahí que estoy mirando, quiere decir, dice, que las familias saben lo que es bueno para sus hijos, saben que ahí pasa algo distinto, no importa a qué se dediquen, y vamos al caso de Uruguay, hay muchas madres que se dedican a la prostitución, hay muchos padres que se dedican al tráfico de drogas, y aún así los anotan. Así que padres somos todos y sabemos lo que es bueno para nuestros hijos. El mensaje es, los padres saben mucho mejor que los burócratas en función de valores, gustos, capacidades de sus hijos, instinto maternal, que un burócrata lo que es mejor para un niño. Eso es el argumento fundamental de libertad educativa. De lo contrario, uno debería permitir que, no sé, un oficial de un gobierno centralizado decida qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por cierto, una anécdota. El fundador, uno de estos fundadores del Liceo Impulso, de quien es esta cita, es Ernesto Talvi. Ernesto Talvi es el actual candidato colorado, que ganó la interna colorada a la presidencia del Uruguay, y gran parte de su plataforma es en educación. Es muy interesante que en Latinoamérica hoy un candidato que va a perder seguramente, porque la elección está entre el Frente y el Partido Blanco, su candidatura se basa en temas de educación, lo cual, comparado a nuestra realidad donde la educación no existió hoy no existe en la campaña, es totalmente distinto. Último ejemplo, y voy a las propuestas. Nuestro país, el Gran Buenos Aires. En los últimos años, muchas familias optaron por enviar a escuelas privadas a sus hijos a pesar de la existencia de educación pública gratuita. Es lo que es. En general esas escuelas son religiosas, son más económicas, algunas son evangelistas, más económicas aún. ¿Cuál es el tema? El tema es que los padres están tratando de que los chicos tengan clase, porque en la provincia de Buenos Aires no hay clase. No ha habido clase en los últimos años. Hay un día de clase, 3 días no, nadie puede aprender nada de esa forma. Ni que hablar Santa Cruz, con los más de 100 días que hubo en el 2017. Pero la realidad, como con números de, un colega mío en la Academia Nacional de Educación, Alieto Guadaní, es que hoy el éxodo ya no es más de la clase media, sino que son familias muy humildes, son las que hoy están trasladándose hacia la educación privada, generalmente religiosa. Eso implica que si hubiese de alguna forma una ayuda, un apoyo del Estado, muchas más lo harían. Ok, avanzo un poquito y voy a plantearles entonces propuestas concretas. Les voy a contar un cuento, uno solo, y he salteado un montón, y luego voy a pasar a contarles al menos 2 propuestas concretas, si hay tiempo alguna más. Imagínense ustedes un país como el nuestro, donde los ciudadanos siempre han estado orgullosos de la amplia disponibilidad de educación para todos y del rol jugado para ello por la educación pública. La Argentina, tengo 60 años de cuando yo fui al colegio primario. Yo fui a un colegio primario público en el barrio del Once, era lo más normal. Hoy mis hijos no fueron a educación pública, porque, no hubiese sido un padre responsable de haberlo hecho. Fui al autorreferencial, no sé debe hacer, pero siempre lo hago. Fui al Carlos Pellegrini en el secundario, intenté que mi hijo mayor fuese, fui a ver al Carlos Pellegrini en ese entonces, dije, acá no viene mi hijo, y bueno, listo. No estaba bien, es muy triste, pero es la realidad. Sigo con la historia. Imagínense también que en los últimos años la realidad educativa de este país se vio empañada. Los padres se quejan de la disminución de la calidad de la educación que reciben sus hijos. Y muchos están aún más preocupados por los peligros para su integridad física en los colegios. Parece muy conocido todo lo que estoy leyendo. Los maestros se quejan que la atmósfera en la que están obligados a enseñar a menudo no es propicia ni de casualidad para el aprendizaje. Es más, algunos de ellos temen por su seguridad incluso dentro del aula. Casi nadie sostiene que las escuelas están dando a los niños las herramientas que necesitan para desarrollarse en la vida. Sigo con el cuento. Imagínense que en ese país no se escatima recursos en educación. Realmente en la Argentina hoy no se escatiman hace rato los recursos, 6% está bastante bien. Polonia tiene un presupuesto mucho menor y le va mucho mejor. O sea, el tema es qué se hace con el presupuesto, no cuál es el presupuesto.
A pesar que siempre más es mejor que menos, estoy de acuerdo. Pero no es un problema de presupuesto el nuestro. Pero a la vez el número de alumnos en las escuelas públicas decrece, tanto como la calidad de la educación que reciben. Esa evidencia, cuenta este cuento, surge del rendimiento en los exámenes estandarizados. No podemos asociar a las pruebas PISA si, bueno, no se truchean. Es claro que el input en educación en aquel país se ha elevado, es decir, se gasta más dinero, pero el output ha disminuido, es decir, lo que se produce, es decir, chicos con conocimiento, con capital humano, ha disminuido. Continúo. Imagínense ahora que en algunas regiones la calidad de las escuelas varía considerablemente. Es sobresaliente en barrios privilegiados de algunas ciudades. Es increíblemente mala en zonas más humildes. Aquellos ciudadanos cuyas posibilidades económicas se lo permiten, tienen la libertad de enviar a sus hijos a escuelas privadas, pagando 2 veces por su educación, una en impuestos para solventar el sistema de educación pública y otra en la cuota del colegio elegido. Por su parte, aquellos que viven en las zonas más humildes pueden pagar por la educación de sus hijos solo a costa de grandes privaciones. Sin embargo, un número sorprendentemente alto elige hacerlo enviando a sus hijos a escuelas religiosas. Voy terminando con el cuento. La tragedia de este país es que un sistema educativo que se diseñó para dar a todos los niños igualdad de oportunidades, en la práctica ha exacerbado la estratificación de la sociedad. Peor no puede ser. Mi pregunta, ¿no les parece una buena descripción de la realidad? Yo creo que sí. Es muy parecido a lo que yo me imagino en la Argentina hoy. Bueno, lo que les acabo de leer es una página del libro Libertad de Elegir, publicado en 1970 por Milton Friedman, que es el dueño original de la primera idea de libertad educativa muchos años atrás. Es decir, lo que acabo de contarles es la descripción que hace Friedman para describir el estado de la educación en Estados Unidos, que era un desastre. Sigue siendo un desastre, por cierto. Pero bueno, lo terrible del caso es que eso que acabo de leer aplica hoy, a mi entender, muy bien a nuestra realidad. Por ende, ¿qué voy a tratar yo de hacer? Proponer alternativas, como él propone, que privilegian la libertad. Eso es todo. Para que no para solucionar el problema de la Argentina en cuanto a educación, porque es muy grande, sino para que más chicos tengan mejores posibilidades. Vuelvo al punto, si salvamos a uno, ya está bien. Yo creo que con este tipo de posibilidades que generan una mayor libertad educativa, salvamos a muchos. Eso es todo. Vamos a saltear. Yo voy mirando el reloj, voy a cumplir. Voy a Uruguay. Entonces la idea es comentarles un par de casos o de propuestas y bueno, después si tenemos tiempo en el intercambio de preguntas les cuento un poco más de evidencia. Comienzo por este caso porque me parece muy interesante. Para empezar, pues muy fácil. O sea, esto no habla de los llamados vouchers de Friedman, es algo, ni menciona a Friedman para empezar, que es mala palabra, como siempre digo, sino que es algo bien simple, pero espectacular. El caso de las escuelas privadas y gratuitas del Uruguay. Les cuento la historia, que por ahí muchos de ustedes saben, a mí me parece fascinante, por eso siempre la cuento. Estas escuelas se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben subvención alguna del Estado, cero, y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza y alcanzan resultados académicos buenísimos. ¿De qué se trata esto? Le voy a contar en detalle el caso de las 2 primeras de dichas escuelas, el Liceo Jubilar Juan Pablo II y el Liceo Impulso. Ambos están ubicados en el barrio del Casaballe, ambos son privados y gratuitos, es religioso el Liceo Jubilar, es laico el Liceo Impulso. Ambos alcanzan niveles de eficacia que superan por lejos a los del sector público. No es magia. Ahora les cuento de qué se trata. Lo interesante de esto es, voy a contarles brevemente de qué se trata, sería un seminario, charlar sobre estos colegios. Lo que a mí me interesa es cerrar este ejemplo diciendo, bueno, ¿cómo pueden existir? Entonces hay una ley que lo permite y quiero,
compartir con ustedes cuál es esa ley. Lo pongo un poquito más en contexto para elegir alguna que otra cita para ilustrar. El domingo 17 de marzo del año 2013, el Papa Francisco, hacía muy poquitos días que había sido electo, reconoció el trabajo de un sacerdote jesuita, Gonzalo Aemelius, que es el fundador del Liceo Jubilar. Y dijo Francisco: quiero agradecerle su trabajo, mientras lo abrazaba frente al altar de la repleta iglesia de Santa Ana, y agregó: quiero agradecerles conocer, le decía al público, un sacerdote que desde hace mucho tiempo trabaja con los niños de la calle, con los drogadictos. Para ellos ha hecho una escuela, ha hecho tantas cosas para hacer conocer a Jesús. Eso lo decía Francisco. Ahora les voy a contar un poquito más del Liceo Jubilar, paso un poquito al Liceo Impulso. El Liceo Impulso, la misma lógica que el Liceo Jubilar Teolaico, básicamente lo que hace es importar de los Estados Unidos las ideas de uno de los grandes pedagogos de nuestro tiempo, que es Geoffrey Canada, probablemente varios de ustedes lo conozcan, que generó un sistema que permite, de escuelas charter, es decir, de escuelas que tienen financiamiento público pero funcionan independientemente en los barrios muy pobres de las ciudades, que tuvo gran éxito. Comienza en New York, Michael Bloomberg, que era el alcalde en ese entonces, expande la iniciativa, la llama Promise Academy, y bueno, se han hecho múltiples papers sobre este caso. Hay un paper muy famoso de dos investigadores de la Universidad de Harvard, publicado en el Journal American Economic Review, que es el más relevante en la profesión, que dice: el programa es uno de los experimentos sociales más ambiciosos de nuestro tiempo para aliviar la pobreza. Y concluye que la evidencia sugiere que escuelas de calidad son suficientes para aumentar significativamente el rendimiento académico entre los más pobres. Es fuertísimo. Vuelvo al Uruguay. Mensaje de Navidad del Cardenal Sturla 2014, dice respecto a los liceos, ambos liceos. Dice algo así como, salteo, dice Sturla, demuestra que si se quiere se puede, y resaltó que multiplicando los jubilares en Uruguay se estaría dando una respuesta seria y responsable que permitiría que los jóvenes se desarrollen en educación. Abril del 2015, gracias. Abril de 2015, el cardenal, ya peleando, porque ha habido una disputa monstruosa con el sindicato docente en el Uruguay, el cardenal Sturla fue el líder, por así decirlo, de la defensa de la libertad educativa, ha dicho: si ponemos al chico en el centro hay que apoyarlo, sea público o privado no importa. Yo creo que más de acuerdo no puedo estar. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque de lo contrario ya sabemos lo que pasa, la deserción escolar y por lo tanto la droga, la esquina, la cerveza. Yo creo que es suficiente, la foto es clarísima. Números, les cuento un solo estudio. Respecto al caso de Jubilar, la repetición cayó significativamente a lo largo de toda la educación media. En el primer año la repetición es 10 veces mayor entre los chicos que no salieron sorteados para ingresar en el colegio y terminaron en escuelas públicas vecinas que para los que van a estos liceos. 20% contra 2%. En cuanto a la tasa de graduación, aumenta significativamente la probabilidad de graduarse. La tasa de graduación es del 30%, 4 veces más grande que entre los chicos que no fueron sorteados. Lo que demuestra que este tipo de colegios tiene un impacto notable. La pregunta es: ¿cómo se hace para tener colegios gratuitos y de excelencia y privados? Bueno, les cuento cómo hace Uruguay. Eso está asociado a una ley. La voy a leer brevemente y después la explico. La leo porque creo que es útil. Es una ley del 2011 que dice que las donaciones que las empresas contribuyentes del impuesto a las rentas y al patrimonio, nuestras ganancias y patrimonio neto, realicen a las entidades que se indican en el artículo siguiente, escuelas primarias o secundarias que atienden a poblaciones carenciadas, gozarán del siguiente beneficio: 75% de la suma se imputará como pago a cuenta de los tributos, pago a cuenta, y el 25% restante podrá ser imputado de efectos fiscales como gasto de la empresa. Ahora les hago la cuenta.
Y aclara, las entidades que reciban subsidios del presupuesto nacional deben optar. O reciben $1 del presupuesto nacional o tienen este sistema. Las dos cosas no. ¿Qué significan estos números? Que por cada 100 pesos que uno pone, ¿cuál es mi costo real? 18,75. Por cada 100 pesos el costo real para mi bolsillo es 18,75. Porque el 75% lo puedo emplear directamente en pagar mis impuestos y el resto es un gasto deducible. Es impactante, no tiene absolutamente ninguna relación con ninguna exención impositiva en nuestro país. Fiscalmente es irrelevante, porque la magnitud para mantener estas escuelas no cambia nada en el sistema, lo que sí demuestra que es posible que chicos en zonas muy carenciadas reciban educación de excelencia. Eso lo demuestra. Para mí, instrumentar una ley de esas características lo vengo proponiendo hace 5 años en artículos en la prensa, bueno, en todo foro que puedo. Por supuesto, políticamente a pesar de ser muy simple, a pesar de no tener costo fiscal, políticamente es muy complicado, pues demostraría que se puede. Y eso es un problema. Pero claramente esto es mucho mejor que muchos planes sociales que hoy en día se aplican. Se estaría salvando literalmente a estos chicos. Esa es mi visión. Ok, no quiero gastar mucho más tiempo. Voy a contarles un par de casos más, uno breve y después, sí. Vamos al caso, así comparto algunos numeritos, de Holanda, por ejemplo. Básicamente porque Holanda es el país más viejo que tiene libertad educativa. Holanda, básicamente en su constitución, en una reforma constitucional en 1917, luego de poco menos que una guerra civil por motivos religiosos, instauró la libertad educativa en su constitución. Básicamente el sistema, ¿qué es el sistema? El sistema educativo holandés, los padres tienen derecho a elegir la escuela a la que concurren sus hijos, sea pública, privada, religiosa o laica, todas están financiadas por el Estado exactamente igual. Eso es lo que hay. El dinero sigue a los estudiantes, cada escuela privada recibe hoy por cada alumno un monto equivalente al costo per cápita de su educación en una institución pública. En 2018 el monto ascendía a $6.465. Tengo mi duda de si son dólares o euros, pero el número es 6.465 para estudiantes de escolaridad primaria y 8.321 para estudiantes secundaria. Los padres no tienen restricción alguna a la hora de elegir la escuela. Ok, números. 100 años después de instalarse el sistema, hoy alrededor del 66% del alumnado de educación obligatoria, es decir, primaria o secundaria, concurre a escuelas privadas, mientras que el 34% lo hace a públicas, a diferencia del resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, en las cuales el promedio es al revés, 85% concurre a públicas y 15% a privadas. Exactamente es al revés. Por cierto, y es muy grande el número, el 70% de las escuelas en Holanda son privadas, y más fuerte todavía, de las privadas el 90% son religiosas. Esa es la foto de Holanda. Un ejemplo. Lo que quiero decir, no estoy diciendo que este sea el sistema para la Argentina, de vuelta, cada país es distinto. Estoy mostrando que la libertad educativa no es... Estar hablando de libertad educativa no implica que en lugar de estar tomando agua mineral estoy tomando algo más fuerte. Sencillamente es algo que no es una irrealidad, es algo que existe en otros países del mundo. No voy a hablar del caso de Chile porque tiene muy mala prensa, pero el éxito de Chile es extraordinario. Después, si quieren, en las preguntas pues, les puedo hablar un poquito, pero es increíble. Sencillamente y ya para ir terminando, voy a ir al caso, no al caso, sí, a algunos ejemplos en los Estados Unidos, porque si bien la libertad educativa como tal en los Estados Unidos no existe, desde hace muchos años diversos estados han estado implementando diversas estrategias, que es mucho más sencillo en un estado una estrategia que una política a nivel nacional. En la Argentina, dado el carácter federal de nuestro país, es mucho más fácil de lo que parece si en Misiones se deseara establecer algún sistema de estas características, porque podría hacerlo. No hace falta
la realidad es que el ministro de Educación de la Argentina tiene poquísimo poder. Es una posición más que sugerir o tratar de negociar, pero el pobre ministro tiene muy poco poder, como siempre yo digo. Les cuento no es mi propuesta, el ejemplo que se me ocurrió compartir hoy con ustedes. Se llaman cuentas de ahorro para la educación. Yo en general lo llamo EduCard, como una tarjeta de crédito por la cual cuando ustedes optan por retirar a sus hijos de escuelas públicas, el Estado carga en esa tarjeta de crédito, que tiene esa cuenta de ahorro, un porcentaje, puede ser bajo, puede ser el total de lo que se ahorró el Estado en ese distrito por educar a su hijo, y ustedes tienen que utilizar ese importe para enviar a su hijo a algún colegio, público, privado, laico, religioso, homeschooling en el caso de Estados Unidos, algo. No pueden usarlo para comprar cerveza. Les pongo algún ejemplo. En Arizona las cuentas hoy promedian $5.600 anuales, lo cual es suficiente para cubrir la matrícula en mitad de las escuelas privadas del Estado. Ese es el valor. El gobernador, cuando firma la ley, que esto pasó en 2017, político al fin, dijo, cuando los padres tienen opciones, los niños ganan. Suena lindo, pero obviamente es la operación de un político, pero es realidad. Hay muchos otros casos en los Estados Unidos similares. Hoy hay 5 estados, Florida es el más grande hace muchos años, con muchos programas de estas características, Arizona, Florida, Mississippi, North Carolina, Tennessee y New Hampshire. El monto en New Hampshire, que es el último de estos estados, llegaría al 90% de lo que ahorraría el Estado por sacar un chico del sistema. Un punto. Todo esto, porque uno diría, bueno, todo esto es nuevo, si hoy alguien plantea, veamos Trump, que tiene ideas de estas características, pero esto nació hace muchos, muchos años. En 1985, 5 veces el gobierno de Ronald Reagan intentó sacar legislaciones de estas características. El secretario de Educación, que es nuestro ministro de Educación, William Bennett, declaró en ese entonces, hoy las familias más ricas ejercen la opción enviando a sus hijos a una escuela privada, los pobres no tienen ese tipo de elección. 1985. Voy al 2012, no se van a acordar, pero hubo un candidato republicano, se llamaba Mitt Romney, que pierde con Obama la elección. Su base de campaña era exactamente esta, la libertad educativa. Decía Romney, voy a ampliar las opciones de los padres de una manera sin precedentes, voy a dar a los padres de cada estudiante de familia de bajos ingresos la oportunidad de elegir a qué escuela concurrirá sus hijos. Por primera vez en la historia, los fondos federales para la educación estarán vinculados a los estudiantes, por lo cual los padres podrán enviar a sus hijos a una escuela pública o a una privada. Y después sigue con argumento de campaña como, bueno, aquí todo niño merece una oportunidad, no deberían tener hasta unos afortunados, y sigue hablando. Pero lo interesante del caso es que está hablando de 25 billones de dólares. Repito, 25 billones de dólares. Bueno, poquitos años atrás, 2017, Trump, cuando cierra su campaña, dice exactamente lo mismo, como su presidente, voy a ser el mayor promotor del derecho de los padres a elegir la escuela a la cual concurran sus hijos, y quiero que cada uno de los niños de familias humildes, que está atrapado en una escuela que falla en proveer educación de calidad, tenga la libertad, el derecho civil de asistir a la escuela de su elección. Bueno, el gobierno de Trump, en mi visión, es uno de los peores gobiernos que me puedo imaginar en la historia, pero en educación está muy bien. O sea, lo que está intentando hacer, que ya fue rechazado 2 veces en la votación en el Congreso, son programas de estas características, y el Partido Demócrata sistemáticamente, lo rechaza. Un punto central es que el sindicato docente es el principal aportante del Partido Demócrata. O sea, no es un punto menor. Ok, para ir redondeando, y todavía me quedan unos 5 o 6 minutos para cumplir la hora que les mencionaba. Vuelvo para atrás. Perdonen el desorden de mis papeles, pero lamentablemente siempre me pasa esto. En conclusión, ok. Yo creo que debemos rechazar
la falacia, por así llamarlo, que insiste en que el permitir elegir a los padres la escuela a la que concurren sus hijos, más allá de sus posibilidades económicas, atenta contra la educación pública. Yo no creo que tenga nada que ver. La educación pública, perdón, la educación no es una opción binaria, no es blanco, negro, Boca o River como todo es en la Argentina. Yo creo que estar a favor de la igualdad de oportunidades, a favor de la elección, de la libre elección, de más alternativas, no es estar en contra de nadie ni de nada. Algo de sentido común. Ninguna familia puede estar nunca peor por tener la posibilidad de elegir. Es imposible. Si le preguntamos a un padre de un niño en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un subsidio que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a sus hijos, ya sea pública, privada, religiosa, laica, no importa, su respuesta debería ser obvia, dado que nadie estaría obligado a dejar de enviar a su hijo al colegio que va hoy. Si decide cambiarlo de colegio, por algo es. Si un padre decide que es mejor una educación distinta para sus hijos, a la que hoy tiene acceso, por supuesto, por sus restricciones económicas, va a poder hacerlo. Y si prefiere que concurra a la educación pública al mismo colegio donde está, también podría hacerlo. Es decir, nadie estaría peor, sin duda muchos estarían mejor. La realidad es que no entiendo razón alguna para no considerar que esto tiene una racionalidad. Sería respetar los gustos, aptitudes de los chicos, valores familiares. Es trivial. Final de la historia. Mi pregunta es, al fin y al cabo, ¿quién puede tener más derecho que los propios padres para decir qué es lo mejor para los hijos? A mi entender, definitivamente no un burócrata. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. Quería pedirle si puede desarrollar o ampliar un poco más el caso Chile. Ok. A ver. Espera que busque unos números, porque es más fácil. Ok, a ver, primero, ¿cuál es el escenario de Chile? Porque el problema con Chile es que tiene muy mala prensa y tiene una realidad. Chile tiene una pésima distribución del ingreso, es un horror. Lo que no se sabe que la distribución del ingreso de Chile hoy, comparado a lo que fue, es una belleza. Tengo que poner en contexto a Chile para poder hablar de unos minutos en educación. Tuve durante una semana la oportunidad de tener, de ser el anfitrión del doctor Fernando Monkeberg, que es el fundador de algo que se llama CONIN en Chile, que después el doctor Albino lo importa hacia la Argentina, que a mi entender es el responsable del milagro chileno, que hoy tiene 94 años, y pues le dimos el honoris causa en la Universidad del Tema, pero básicamente fui su anfitrión, estuve cenando continuamente con él y charlando bastante. Y saqué hace poquito en Clarín, no fue en Clarín, en ámbito una nota, y traje unos pocos números. Esto es Chile, 1950. El ingreso por cápita en 1950 en Chile alcanzaba $400, ingreso per cápita. La expectativa de vida en Chile era de 38 años. ¿Ok? El porcentaje de niños desnutridos menores de 6 años era del 60%. El 23% de la población era analfabeta. El 20% de los niños nacía con bajo peso. El 6% fallecía antes de cumplir el primer año. El 6% por enfermedades asociadas a la desnutrición. 54% de las zonas urbanas no tenía agua potable y 25% no tenía alcantarillado. Estamos hablando de un país que parece un país africano, un país donde la pobreza es insólita. Veamos Chile en la actualidad. Por supuesto, perdí la hoja.
No es para crear misterio. Apareció la hoja. No, déjame la Esta no. Veamos Chile en la actualidad. Acuérdense marginalmente los números que les conté. 2004, digamos, 10 años atrás. Y en el 2004 tan solo 4% de los niños nacía con bajo peso y el 0.01 fallecía antes de cumplir el primer año por enfermedades asociadas a la desnutrición. 0.01. El 100% de las zonas urbanas contaba con agua potable y el 95% con alcantarillados. El ingreso per cápita era de $23.000 anuales, 400 era en su momento. La expectativa de vida, 80 años, 38 era en su momento. El porcentaje de niños desnutridos menores de 6 años se había reducido al 2%. Estamos hablando del país que hoy, en cualquier indicador que se utiliza en la profesión como economista, es el país número 1 en Latinoamérica y camino a ser país OECD. Avanzó un poquito más y ahora voy a educación. Vuelvo para atrás, porcentajes en el 50. Terminaba la escuela primaria el 35% de los chicos, terminaba el secundario el 12% de los chicos y el 2% accedía a la universidad. Esa es la foto. Vamos al hoy. El 99% termina la primaria, el 75% termina la secundaria y el 50% ingresa a la universidad. Más aún, 7 de cada 10 ingresantes en la universidad son primer miembro de la familia que accede a educación universitaria. No estamos dando la foto de un fracaso, estamos dando la foto de un milagro, poco menos. Avanzo un poquito más para tratar de aclarar de qué se trata esto. Estoy citando ahora a Claudio Zappelli, que es el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. 20 años atrás, dice Zappelli, ¿quién hubiese pensado que el sistema educativo chileno, con todos sus problemas y defectos, y que los tiene y muchos, se convertiría en el mejor de América Latina? El sistema chileno es el voucher. Básicamente es el voucher, poco más, poco menos, es decir, los padres tienen libertad de elegir, hay problemas importantes de discriminación en cuanto a los colegios que eligen, con el copago, hay múltiples problemas, pero el sistema en sí mismo es uno en el mundo junto al de Suecia que más privilegian la libertad. Nace en 1980 en el gobierno dictatorial de Pinochet y nunca fue revertido por ningún gobierno posterior. Las evidencias, y con esto más o menos creo que termino de responder tu pregunta. Comparemos Chile con Uruguay. Para empezar, Chile es uno de los pocos países del mundo que en los últimos países del año genera un mayor progreso en términos de calidad educativa. Chile hoy es el primer país de PISA, bueno, hasta la última edición en Latinoamérica, y compara Chile y Uruguay. Uruguay es muchísimo más equitativo que Chile, para empezar. Cuando lo vemos en cuanto a distribución del ingreso. Pero lo que muy pocas veces sabe, dice Claudio Zappelli, repito, es el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, que es un lugar realmente serio, dice que el sistema educativo chileno es claramente más equitativo que el uruguayo, a pesar de la educación pública uruguaya. Pues, ¿qué logra hacer? Revertir una foto, voy a ir despacito, de mayor desigualdad en ingresos de los padres. En Chile la desigualdad es mucho mayor que en Uruguay. En otra, de menor desigualdad en la educación de sus hijos. La brecha en educación es mucho menor en Chile que en Uruguay, evaluándolo en función de los resultados de los dos grupos en los exámenes PISA. O sea, Chile tiene muy mala prensa, pero le ha ido muy bien, con un sistema que privilegia la libertad. Es mejorable, totalmente mejorable, hay horrores, todo es mejorable. El problema es que no es cuestión de pasar de blanco a negro, porque eso es muy nuestro, ¿no? Bien. Muchas gracias por su exposición. Gracias. Respecto al caso de Chile y otros también, ¿cómo compatibilizaría usted el valor de la libertad respecto al valor
de otros valores humanos como la solidaridad, la fraternidad y el encuentro con los demás miembros de la comunidad, tanto educativa como social, ¿no? Porque en el caso de Chile no se puede decir nunca que es un éxito sabiendo que de algún modo lo que se está formando en las comunidades educativas es un individualismo atroz. Ok, dame un segundo. Lo que pasa que como este tipo de charlas, la realidad que le he dado varias veces, no idénticas pero parecidas, yo no coincido, esa es la realidad, pero es un tema de subjetivo, es opinión con opinión, por ende, no me parece, o sea, yo no creo que esté asociada a la solidaridad, no creo que pase por ahí, ese es mi punto, sí creo que hay horrores en Chile, por supuesto, honestamente creo que hay horrores en la Argentina, pero a lo que voy es que puedo tener un sistema muy similar al chileno que tenga muy buena prensa, porque uno no diría ex ante que tiene los problemas que mencionás, que es Suecia. Entonces, permitime muy brevemente contar en 3 minutos el sistema sueco, que es lo mismo. Es altamente similar y nadie diría que en Suecia no hay solidaridad y bueno, los valores que nos gusta a ambos. Esa es la verdad. Sí creo que Chile tiene los problemas que decís, por cierto, pero no creo que los tenga en virtud del sistema educativo. O sea, los tiene desde siempre. El tema es si se pueden ir mejorando, porque Chile es una sociedad feudal, lo fue desde siempre, y es cuestión de tratar de que eso, por supuesto, mejore, pero no lo asocio al sistema educativo, ese es el tema. Vamos a Suecia. Voy a una cita. Espero no aburrirlos con mi cita. Esta es de Mario Vargas Llosa, de hace más o menos unos 15 años, que decía: ¿cuántos de los lectores de este artículo saben que en Suecia funciona desde hace años y con absoluto éxito el sistema de vouchers escolares, básicamente lo mismo que en Chile, para estimular la competencia entre colegios y permitir que los padres de familia tengan una mayor libertad de elección de los planteles donde quieren educar a sus hijos? Antes, en Suecia, dice, uno pertenecía obligatoriamente a la escuela del barrio, no había otra alternativa. Ahora decide libremente dónde quiere educarse, si en instituciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Es más, pueden ser con fines de lucro, y el Estado se limita a proporcionar el voucher con el que pagará por aquellos servicios. Básicamente, ahora, para no irme mucho en el tema, de la página, esto lo saqué días atrás de la página de Suecia, de la página oficial del gobierno sueco, dice: el número de escuelas independientes, al igual que en Finlandia se llaman escuelas independientes, en Suecia están creciendo y el poder elegir la escuela hoy se ve como un derecho. Esto está asociado al tema que el sistema lo reforma el llamado Partido Liberal en 1992, que pierde las elecciones 2 años después, pero nunca más fue revertido el sistema, sino que se fue incrementando. A cada niño, dice la página del gobierno sueco, se le asigna los fondos para su educación desde el nivel preescolar hasta la escuela secundaria. De esta forma, el gobierno sueco apoya el establecimiento de las escuelas independientes y en números dice, hoy, en 2018, 1 de cada 8 escuelas en Suecia era de las denominadas independientes, y en Estocolmo, en algunos rangos de edades, hasta el 30% de sus estudiantes asistían a esos establecimientos. Lo que quiero decir es que puedes tener países muy distintos con el mismo sistema. Un país que conozco, Chile, es un horror en cuanto a algunos de los valores que vos decís. Otro país que no conozco, pues nunca estuve en Suecia, que tiene la imagen de muy distinta en cuanto a términos de solidaridad. No creo que pase por eso, por el sistema educativo como determinante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Cortito, pero 3 cosas. La primera es, acá lo que nos reúne es la educación y por eso estamos hablando de esta propuesta, pero entiendo que hay una concepción casi de Estado, digamos, de cómo el Estado se vincula con este servicio social, en este caso la educación. Estaba tratando de imaginarme, no debiera ser muy distinto para la salud, para la cultura, para la ciencia, si me ayudas
a pensar ese Estado. A mí me cuesta pensar el Estado tan desentendido, de alguna manera, de lo que vos llamás el monopolio, digamos, ¿no? Si entiendo bien. Total. Eso como primera cuestión. Si me ayudas a pensar cómo sería ese Estado. Te respondo esta y me haces la No, otra. los otros Ok. son dos comentarios chiquitos. Lo segundo es cómo lo cotejamos con el sistema educativo finlandés, que a priori, si uno no entiende mal, Total. vendría a ser como algo, aparentemente, si entiendo bien, casi lo contrario. Y lo tercero es un comentario personal. Como padre de hijas de escuela pública en todo su recorrido, cuando sean tus nietas, si ya las hijas pasaron, hacelo tranquilo, es una gran experiencia, no es una irresponsabilidad. No, No te escuché, perdóname, no te escuché. no es una irresponsabilidad. No, digo, el tercer punto no te lo escuché entero. Que como padre de hijas que hicieron todo su recorrido en escuela pública, cuando tengas una nueva experiencia, sea si será como abuelo, si ya las chicas pasaron o sus hijos pasaron, que lo hagas sin problema, que es una gran experiencia, no es, ok. no es una irresponsabilidad. Es A una ver. cosa. Gracias. No, más vale. Voy por los tres, voy una por una. Salud y desentendimiento. Salud podría ser muy, muy similar. Hubo un experimento en la Argentina años atrás que se llamaba el Plan Chamigo en la provincia de Corrientes, que mientras duró fue muy bueno, que básicamente tenía, no lo conozco exactamente, pero más o menos, la potestad de los correntinos en función de tener una obra social, ir a cualquier centro médico con un sistema de vouchers similares. El punto, salud en general es un mellizo de educación, es la realidad. Son los dos temas que no se hablan en una campaña política con propuestas concretas. Siempre se habla que buena salud, buena educación, salud y educación para todos y cosas así, pero son temas que es muy difícil que se hablen con propuestas concretas. Yo no creo, siempre con la primera pregunta, que esto que estuvimos charlando esta tarde implique el desentendimiento del Estado de ninguna manera. No, nada que ver. Todo lo contrario. La idea es que el Estado tiene la obligación de garantizar que todo chico tenga educación de excelencia y salud, por supuesto, independientemente de donde haya tenido la fortuna o mala fortuna de nacer desde un punto de vista económico. Para mí, todo chico debería tener igualdad de oportunidades. Esa obligación del Estado hoy no la cumple, eso está clarísimo, es lo que hay. No vas a encontrar en general en la universidad chicos muy humildes graduándose porque tienen que trabajar o porque lamentablemente no se alimentaron, estoy hablando de casos extremos muy de pequeños y ni siquiera pudieron acceder a ese nivel. No está cumpliendo el Estado esa función. Con este tipo de propuestas yo digo que es obligación del Estado asegurar a cada niño la posibilidad de tener igualdad de oportunidades. No, es decir, creo que tiene que estar más involucrado el Estado. Lo único que estoy diciendo es que no es necesario que lo gerencie por sí mismo. Y no estoy diciendo que está prohibido que el Estado lo gerencie por sí mismo. Estoy diciendo que también lo gerencie por sí mismo y que los papás decidan. Un ejemplo nosotros dos en esta charla de recién. Vos podés mandar tu hija a una escuela pública y me parece perfecto, y yo lo contrario también me parece perfecto. Está todo bien. Lo que estoy diciendo es que más oportunidades creo que es mejor que menos, y que sí creo que el Estado tiene un rol que es garantizar a cada niño educación de excelencia. Ese era el punto. Respecto al caso de Finlandia, estoy totalmente de acuerdo con vos. Totalmente. Para mí Finlandia es lo que me gustaría que hubiese en la Argentina. Simple. Pero como dije hace un rato, y en una entrevista que antes me habían hecho también, y lo voy a volver a repetir, en Cataratas no podríamos tener hoy aquí el caso de Finlandia, pues no nieva. Es otro mundo, es otro sistema, tampoco podríamos tener nada probablemente de lo que les conté puede ser exacto para un cierto país. Para mí lo más fuerte respecto a la diferencia con Finlandia, con honestidad, es los charlados, tuvimos la fortuna de almorzar, entonces tuvimos unas charlas coloquial. Hay siete universidades, ¿no?, de formación docente en Finlandia. No sé el número de institutos de formación docente que hay en la Argentina, no voy a decir miles, pero cerca. Algunos de muy buen nivel, seguro, otros pésimos, también seguro. Anda a saber qué te toca y dónde, dependiendo. Obviamente en la Recoleta no te va a tocar un mal docente, muy probablemente, misteriosamente, pero en otros lugares sí.
así funciona el mundo. Yo sé que soy políticamente incorrecto en mi forma de expresarme, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, ojalá pudiésemos tener un sistema como Finlandia, yo estaría feliz. Creo que dada nuestra realidad, soy alguien que tengo 60 años y me tocó vivir, bueno, todo lo que nos tocó vivir a esta generación. Yo deseo darle a los papás la posibilidad que mientras tanto salvemos a los chicos de alguna manera. Y con este tipo de alternativas le estoy dando la oportunidad a los papás que desean de salvarse de alguna manera. El último punto, me expresé mal por ahí. Yo amo la educación pública, soy fruto de la educación pública, hice mi primaria autorreferencial de vuelta en un colegio de doble escolaridad, cosa rara, público del 11, y fui a Carlos Pellegrini en el secundario y a la UBA. Después sí, seguí estudiando, conseguí becas y estudié en el exterior. Mis hijos fueron a un colegio, bueno, a colegios privados no se dice grado, en la primaria, ahí está. Y la realidad es que yo vivo a una cuadra del Carlos Pellegrini, veo el colegio tomado sistemáticamente, fui miembro del alumni de los graduados y veo adentro del colegio y yo no quería que mis hijos estudien ahí adentro, vos no sabés lo que es. O sea, no te puedo explicar lo que es el Carlos Pellegrini, que fue para mí mi alma mater. Esa es la realidad. Los chicos cortan la esquina de Callao y Mateo de Alvear, o sea que es donde está el colegio, vaya a saber por qué. Me ha tocado parar y preguntarle a un nene que tenía 13 años, quiero pasar, fue para colmo, mi madre vive del otro lado, ¿cuál es el problema? Estamos defendiendo nuestros derechos. No sé de qué hablaba, aparte tampoco sé dónde están los padres, que para ingresar a esos colegios, pues siempre es culpa de los padres. Para ingresar al Buenos Aires o al Pellegrini hay que hacer un curso de ingreso que implica un esfuerzo no económico, más que eso, familiar, muy importante, y después una vez que están adentro, son cosas muy raras. Entonces, desde ese punto de vista, yo no iba a mandar a mis chicos al Carlos Pellegrini, bueno, busqué otras alternativas que me parecieron distintas para mis dos hijos, que me parecieron óptimas. Ese es el tema, pero no es que yo me encantaría, a ver, somos generacionalmente parecidos. Cuando nosotros íbamos al colegio, a la educación privada iban los malos alumnos. Los buenos íbamos a la educación pública o familias tradicionales, esa era la realidad. Hoy el mundo, bueno, la realidad es totalmente otra. Y más alternativas, sigo diciendo, es mejor que buena, que menos. Eso a mí me parece. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos cerrando. Muchas gracias, Edgardo, por tu compañía. Gracias.